Cuando la fe se vuelve rutina, Dios sigue teniendo una respuesta: su palabra y su espíritu. Bienvenido a este camino de renovación. Vale, imaginemos esta escena por un momento. Alguien está en medio de la congregación, la música sube de intensidad, hay personas llorando a su alrededor. La típica escena emotiva que todos hemos vivido, claro. Exacto. Y de repente alguien al lado declara con una convicción tremenda: Dios me acaba de decir esto o aquello. Uf, qué momento. O sea, en el instante se percibe como algo súper místico, casi intocable, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero, a ver, si hacemos una pausa y somos brutalmente honestos con nosotros mismos, nos entra un poco de vértigo. Porque surge una pregunta complicada. Y tan complicada. ¿Cómo sabemos si realmente es el creador del universo hablando en ese instante? ¿O si es, simplemente una excelente progresión de acordes musicales tocando nuestras emociones? Es que esa es la frontera exacta, fíjate. Y es justo ahí donde nos vamos a detener hoy en este análisis profundo. Que me parece un tema fundamental. Porque confundir esa intensidad emocional con la voz divina no es solo un error de quienes acaban de empezar en la fe. Que va, caen hasta los más veteranos en esto. Totalmente. Es una trampa muy sutil y urge ponerlo sobre la mesa porque, a fin de cuentas, define por completo cómo tomamos decisiones vitales. Pues para desempacar todo este tema, hoy nos sumergimos en una fuente fascinante para nuestra audiencia. Ya lo creo. Estamos explorando las notas del día 10 del devocional Bitácora de Palabra y Espíritu. Un material muy bueno, por cierto. Sí, escrito por el pastor Renzo Espinosa desde la iglesia Redil Norte. Esto es allá en el municipio de Bello, en Antioquia. Y la premisa central que lanza el pastor Renzo, a modo de salvavidas, es muy directa. A ver, cuéntanos. Básicamente afirma que el Espíritu Santo jamás, bajo ninguna circunstancia, contradice la palabra que él mismo inspiró. Claro, y suena súper básico, ¿no? Casi de escuela dominical, como quien dice. Ya, pero el texto nos advierte de algo importante, y es que el problema rara vez se presenta como un ataque frontal a la Biblia. Es verdad, la rebeldía hoy en día no llega con pancartas de protesta o con discursos ateos. Exacto. Llega disfrazada. Usa un traje súper elegante que el devocional llama sensibilidad espiritual. Ese término me dejó dándole vueltas. Sensibilidad espiritual. Es que tiene tela, sí. Fíjate que en nuestra cultura actual medimos la autenticidad casi exclusivamente por lo que sentimos. Si lo siento, es real. Es la lógica moderna. Eso es. Si un sentimiento nos abruma o nos hace llorar o nos eriza la piel, la mente concluye que tiene que ser verdad. Y entonces, claro, en el ámbito de la fe, aplicamos la misma regla. Exactamente. Si la experiencia es emotiva y poderosa, automáticamente le otorgamos autoridad divina. Asumimos que intensidad es igual a divinidad. Y eso, es un salto lógico peligrosísimo. Ya te digo. Biológicamente hablando, y esto está estudiado, sabemos que la música, la iluminación o incluso la elocuencia de quien habla pueden, saltarse nuestra corteza prefrontal. Que es la parte lógica del cerebro, claro. Eso es. Y van a golpear directamente la amígdala, generando unas respuestas emocionales brutales. Pero eso es un fenómeno puramente humano. No necesariamente uno divino. Ojo, que el devocional no dice que sentir esté mal. No, para nada. No estamos en contra de las emociones. Solo subraya que el sentimiento por sí solo no tiene autoridad para dirigir tu vida. A ver, es como una superproducción de cine de acción. Me gustan tus analogías. A ver. A veces, las explosiones son tan ruidosas, los efectos visuales son tan alucinantes y el sonido te envuelve tanto que logran distraer a los espectadores de algo evidente. Que el guión es un desastre, imagino. Exacto, que la historia no tiene ni pies ni cabeza. En nuestra espiritualidad, esos efectos especiales del corazón pueden ser hermosos, pero el ruido emocional no garantiza que vayamos en la dirección correcta. Si el guión está torcido, la explosión no lo arregla. Me encanta. Es que es así. Un sentimiento fuerte no corrige una mala decisión. Yo le añadiría un matiz a eso. Fíjate, el problema no es disfrutar de los efectos especiales. Vale, entonces, ¿cuál dirías que es? El problema es creer que los efectos especiales son la trama principal. El autor del devocional relata cómo, por ese afán de ser muy espirituales, la gente deja de hacerse la única pregunta que realmente importa. Que si esto tiene fundamento en lo que Dios ya reveló, no. Esa misma.
Le otorgan a la experiencia una autoridad autónoma totalmente independiente del texto bíblico. Y la Escritura nunca, jamás, nos enseña a vivir de esa manera. Pues esto nos obliga a buscar una brújula de verdad. Porque, a ver, si la intensidad de mis lágrimas o esa paz repentina no son medidores fiables, ¿cuál es el estándar? Desde luego nadie quiere volverse un témpano de hielo espiritual. Claro, no buscamos ser robots, pero necesitamos saber dónde estamos parados. Y aquí es donde el material de hoy nos presenta lo que llama el umbral de la revelación. Apoyándose en dos textos muy potentes. Sí, textos que anclan toda esta discusión teológica. Por un lado tenemos el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, donde Jesús promete que el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. Y por otro, una advertencia tajante en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 8, versículo 20. Exactamente. Que clama a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay luz en ellos. Qué fuerte es ese versículo. Ambos textos apuntan a la misma dinámica. O sea, el Espíritu y la palabra escrita operan en perfecta sincronía. Siempre. El Espíritu no improvisa agendas paralelas. Ni trae nuevas verdades que borren las anteriores. Eso es. Vale, pero voy a parar un momento aquí porque quiero hacer de abogado del diablo. A ver, dispara. Pongámonos en los zapatos de quienes nos escuchan. Alguien seguramente estará pensando, si el Espíritu Santo se limita exclusivamente a repetir lo que ya está en un libro escrito hace miles de años, Ya sé por dónde vas. claro, ¿no se vuelve la relación con Dios algo excesivamente rígido? La típica religión de biblioteca, predecible. Exacto. O sea, donde ya todo está dicho y parece que no hay espacio para la espontaneidad o para las cosas nuevas que Dios quiere hacer hoy. Entiendo perfectamente la objeción, de verdad. Y te digo que es el temor número uno en muchísimas congregaciones. Es normal, la gente busca una fe viva, no solo reglas. Total. Pero es que partimos de un concepto erróneo de cómo funciona la revelación. El pastor Renzo sintetiza esto de una forma magistral. A ver, El Espíritu no vino a relativizar la Escritura, ni a competir con ella, y mucho menos a actuar como una grabadora vieja que solo repite datos antiguos. entonces, ¿cómo opera? Su función, el cómo lo hace, es a través de la iluminación. Él viene a hacer que esa palabra cobre vida en el contexto presente de la persona que la lee. Vale, pero bajemos esto a la tierra. ¿Cómo funciona esa iluminación en la práctica? O sea, un martes por la tarde en medio de una crisis. Pues imagínate lo que ocurre a nivel cognitivo y espiritual. Alguien puede leer un pasaje 1000 veces y verlo solo como historia antigua. Sí, el típico texto que te sabes de memoria pero no te dice nada nuevo. Exacto. Pero de repente, bajo la guía del espíritu, ese mismo texto antiguo choca de frente con un problema laboral actual. O con una crisis matrimonial profunda, por ejemplo. Eso es. Y de repente ofrece la salida exacta, el consuelo preciso o la corrección que necesitabas. O sea, no inventa una verdad nueva. Para nada. Toma la verdad eterna y la aplica quirúrgicamente a la herida de hoy. Claro, porque si el Espíritu susurrara algo distinto a lo que inspiró en la Biblia, estaríamos hablando de un Dios con doble personalidad. Exactamente. Y un Dios dividido contra sí mismo no puede ofrecer seguridad absolutamente a nadie. Ese es un punto de quiebre importantísimo. Para ilustrarlo mejor, imaginemos una situación real. Venga. Alguien siente una inmensa paz interior sobre abandonar a su familia para irse a perseguir un supuesto llamado ministerial. Porque conoció a otra persona que entiende mejor su espiritualidad, ¿no? Tal cual, la típica historia. La emoción es innegable. Las lágrimas en esa persona son reales. Y jura que Dios le ha dado permiso. Pero claro, la palabra es absolutamente rotunda respecto a la fidelidad, el pacto matrimonial y el cuidado de los tuyos. Exacto. En ese caso, la emoción está gritando una cosa, pero la brújula escrita dice otra totalmente opuesta. Y ese ejemplo es dolorosamente común, fíjate. Demuestra por qué la advertencia de Isaías 8 tiene tantísimo peso hoy en día. Porque si nos fijamos en el contexto histórico de ese pasaje, el pueblo de Israel estaba aterrorizado. Tenían pánico absoluto por una invasión inminente del imperio asirio. Estaban desesperados. Y en lugar de aferrarse a las promesas del pacto, que requerían fe y paciencia, ¿qué hacían? Querían respuestas inmediatas, místicas. Exacto. Buscaban a adivinos que les susurraran cosas nuevas para calmar su ansiedad. Claro, querían una experiencia porque el texto les parecía insuficiente o demasiado lento para su gusto. Tal cual.
Y lo que Dios les dice a través del profeta es, en esencia, que dejen de buscar voces misteriosas en la oscuridad. Que vuelvan a lo que ya les dejó por escrito a plena luz. Eso es. Es que buscar lo místico es la salida fácil cuando, en el fondo, no queremos lidiar con la disciplina de la obediencia. Qué gran verdad. Y entender esto tiene un impacto gigantesco, o sea, no solo en la teología de una persona, sino en su pura y física salud mental. Enorme. Pasamos de un concepto abstracto a una de las libertades más grandes que se pueden experimentar. Totalmente. Tener la Biblia como filtro absoluto nos libera de esa tiranía agotadora de las emociones fluctuantes. Imagínate el desgaste psicológico de vivir tu fe basándote solo en la intensidad de lo que sientes cada mañana. Es subirse una montaña rusa emocional insostenible. Claro, el lunes hay un momento de adoración increíble en la iglesia y la persona siente que Dios está a su lado. Pero llega el martes, hay estrés en el trabajo, bajan los niveles de dopamina. Y de repente siente que Dios la ha abandonado o que está en pecado porque ya no siente su presencia. ¡Qué locura! Anclar la espiritualidad a la biología y a las hormonas es una receta garantizada para el desastre emocional. Es vivir tratando de descifrar cada impulso. Es que es absurdo tratar de adivinar si ese salto en el estómago es el Espíritu Santo, una corazonada cósmica o el café bien cargado que nos tomamos en el desayuno. Literalmente. Y fíjate que toda esta dinámica, entre tener la estructura de la palabra y anhelar la experiencia del espíritu, me hace pensar en cómo se construye una buena chimenea en una casa de madera. A ver, exploremos esa idea que me intriga. Imaginemos que nuestra vida, nuestras pasiones y hasta la iglesia misma son esa casa de madera. Vale, te sigo. La palabra de Dios, con sus mandamientos y doctrinas inmutables, representa los ladrillos y el cemento de la chimenea. Es decir, una estructura fuerte e inamovible. Exacto. Y por el otro lado, el Espíritu Santo es el fuego. ¿Qué pasa si alguien anhela desesperadamente el calor y la luz del fuego, pero rechaza la estructura de los ladrillos porque le parece muy rígida? Madre mía, pues que mete una fogata en medio de la sala y termina quemando toda la casa de madera. Ahí está. Vemos caos emocional, excesos, familias destruidas, todo bajo la excusa de supuestas revelaciones divinas. Es una imagen brutal, de verdad, pero es que es muy certera. El fuego sin contención es 100% destructivo. Claro. El problema es que muchas congregaciones, al ver el daño que hace ese fuego descontrolado, deciden que la gran solución es apagarlo por completo. Ay, se quedan solo con los ladrillos fríos. Exactamente. Y ese es el otro extremo mortal. Porque una chimenea sin fuego no sirve para absolutamente nada. Es solo un adorno estéril. Claro. Pero si construimos la chimenea con los ladrillos robustos de la palabra, el fuego no se apaga. Todo lo contrario. La estructura permite que el fuego del espíritu arda de manera constante y segura. Eso es. La estructura no compite con el fuego, le da un propósito, calienta el hogar, ilumina la oscuridad y da vida sin generar destrucción alguna. Me fascina esa metáfora y además encaja a la perfección con lo que el devocional destaca como la frase de fuego, que es el núcleo de todo este aprendizaje. Que dice exactamente el texto de Redil Norte. Dice textualmente, el espíritu no necesita contradecir la palabra para moverse, la confirma y la enciende. ¡Qué maravilla! Esa comprensión levanta un muro de protección invaluable alrededor de la comunidad. Totalmente. Protege a la gente de manipuladores. De esos que usan la frase «Dios me dijo» para imponer sus propias agendas personales. Sí, blindando a la Iglesia contra fanatismos, abusos de poder y falsas seguridades. Es que demuestra un nivel de madurez tremendo. Pero oye, esto nos lleva a un terreno súper práctico. Porque la teoría está muy bien, pero hay que vivirla. Exacto. Todo este conocimiento no está diseñado para que nos encerremos solos en una habitación a ser intelectuales solitarios. El diseño original requiere comunidad. 100%. Si nos aislamos a leer y a tratar de interpretar solos, nuestra propia mente puede jugarnos trucos. Terminamos creando una cámara de eco para nuestros propios sesgos. Ese es el punto de inflexión, fíjate. No fuimos creados para procesar estas realidades en el aislamiento de nuestra opinión. Porque somos unos maestros en el arte del autoengaño. Ya te digo, necesitamos el ancla de la comunidad. La congregación actúa como ese guardarraíl que te mantiene en la vía cuando tus emociones intentan sacarte del camino.
qué buena imagen. Es que alguien necesita poder decirnos, con amor, oye, eso que sentiste tan fuerte no se alinea con el carácter de Dios revelado en el texto. Y es precisamente por eso que conectar todo este análisis con la vida local tiene tantísimo sentido. Claro, Sabemos que este devocional es apenas una pieza de un ecosistema mucho más grande que se está viviendo ahora mismo allá en el municipio de Bello. sí, el pastor Renzo Espinosa está liderando una serie de predicaciones titulada justamente así, Una iglesia de palabra y espíritu. No es solo teoría, es un laboratorio en tiempo real. Y es vital mencionar esto, porque asistir a este tipo de convocatorias presenciales no es simplemente cumplir con un evento social en la agenda. Es exponerse a ese laboratorio comunitario. Exacto. Quienes tengan la oportunidad de participar en la segunda parte de esta serie, que por cierto está programada para este próximo 18 y 19 de abril, Anoten esas fechas. van a encontrar exactamente ese balance. Es un espacio diseñado para experimentar cómo la verdad bíblica arde, pero sin salirse de la chimenea. Pilas con esas fechas, repito, 18 y 19 de abril. Porque, a ver, es muy enriquecedor reflexionar a través de estos espacios sonoros. Nos abre la mente, nos reta a pensar. Sí, pero vivirlo codo a codo con otras personas, levantar la voz juntos, estudiar el texto en familia, eso no tiene reemplazo. Ninguno. Es allí, en el roce directo de la comunidad, donde cultivamos lo que el devocional define como una espiritualidad con raíz. Buscamos que el fuego tenga dirección y que la verdad cobre temperatura. Absolutamente. Y oye, si miramos en retrospectiva el recorrido que hemos hecho hoy en esta inmersión, Hemos abarcado bastante. sí, pasamos de identificar esa ingenuidad tan sutil, la trampa de creer que toda lágrima o escalofrío viene directo del cielo, A descubrir la enorme libertad que trae rendir nuestras emociones ante el peso del texto bíblico. dejamos de ser rehenes de cómo nos sentimos hoy para pararnos sobre la roca inamovible de lo que Dios ya dejó por escrito. Es un alivio enorme. Significa que no tenemos que andar inventando la rueda espiritual todos los santos días. Desde luego que no. Y bueno, acercándonos ya al cierre de este análisis profundo, nuestra costumbre es dejar una inquietud flotando en el aire. Algo para seguir masticando durante la semana. Exacto. Ya sea de camino a la oficina, lavando los platos, o mientras nos tomamos un café a media tarde. ¿Qué nos dejas hoy? Pues mira, a la luz de todo lo que hemos conversado sobre esta constante búsqueda humana de lo novedoso y lo místico, hay una pregunta que requiere muchísima honestidad responder. A ver. Si notamos que continuamente estamos buscando escuchar una nueva revelación, o si siempre andamos persiguiendo la siguiente experiencia emotiva, el evento catártico o la voz fresca, Esa necesidad de sentir algo nuevo siempre. claro, pues vale la pena hacer un alto y preguntarnos, ¿será posible que estemos persiguiendo experiencias nuevas simplemente para evitar obedecer la verdad clara y contundente que Dios ya nos reveló hace tiempo en su palabra? Uf, qué confrontación tan seria. O sea, buscamos el ruido de los efectos especiales para no tener que rendir cuentas sobre las directrices del guión que ya conocemos de sobra. Esa es la clave. Es un cuestionamiento que llega hasta el fondo del alma, la verdad. Desde luego. Esperamos de corazón que este tiempo de inmersión haya traído luz, claridad y mucha estabilidad a quienes nos escuchen. Esa es siempre la meta. Queda extendida la invitación a seguir escudriñando los textos de Isaías y Juan, a medir cada impulso emocional con la regla inquebrantable de la Biblia. Y por supuesto, a sumarse a esa vivencia comunitaria este 18 y 19 de abril en Redil Norte. Nos despedimos por hoy recordando siempre que no buscamos apagar el fuego. El gran objetivo es asegurar que sea un fuego que arda siempre en la verdad. Hasta la próxima inmersión. Hasta la próxima.